Hola, yo les voy a contar sobre el artículo Diversidad y estructura florística del bosque de llanura y del palmar del pantano amazónico preandino del sector de la laguna de Chalalán en el Parque Nacional Madidi de Bolivia. El autor principal de este trabajo es Alejandro Araujo y mi nombre es Raquel Mondino de la carrera de Biología. En la Amazonía, la diversidad y composición florística de los bosques varía considerablemente según los niveles de precipitación, o sea, de cuánto llueve y la capacidad del suelo en la retención del agua. Esto genera que dentro del mismo bosque amazónico existan formaciones de bosques con grandes diferencias estructurales, como los que vamos a ver a continuación. Los bosques amazónicos preandinos de la laguna de Chalarán forman parte de la Amazonía suroccidental, o sea que están cerca de los Andes. Se caracteriza por un clima estacional húmedo y una consecuente disminución de la diversidad con relación a formaciones similares más al norte, que están más alejadas de los Andes. El objetivo de este trabajo fue describir la diversidad, la estructura y la composición florística del bosque amazónico preandino del sector Chalalán, comparando el bosque de llanura, que es una formación de la que ya se conoce mucho, que hay reportes similares, con el palmar del pantano, que va a ser un reporte nuevo. No hay estudios de este tipo dentro del palmar del pantano, aunque sí es una formación muy citada y se la conoce como monoespecífico, o sea, con una sola especie, que es la palmera real. Las preguntas para esta investigación fueron: ¿cuál es la diversidad en estos bosques amazónicos preandinos del sector de Chalalán? ¿Cuáles son las especies y familias de mayor importancia ecológica en cada tipo de bosque? Que es una pregunta muy importante. ¿Y cuánto difiere la composición florística entre ambas formaciones? El área de estudio se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, que está en el departamento de La Paz, como podemos ver en el gráfico, en Bolivia. Dentro del Madidi se instalaron 3 parcelas temporales de muestreo en el bosque de llanura y 3 parcelas de muestreo en el palmar del pantano, cada una con 10 por 100 metros, esto es 0.1 hectáreas. Vale recalcar que el área de estudio estuvo cercana a la laguna de Chalalán, dentro del Madidi. Dentro del área de estudio de las parcelas, se tomó el diámetro de altura pecho de todas las plantas leñosas con un diámetro mayor a 2.5 centímetros. Esto quiere decir que se consideraron arbustos pequeños y bejucos. Se colectó e identificó las plantas mediante el uso de claves taxonómicas. Se comparó y revisó para identificar en colecciones botánicas de otros museos y se consultó a botánicos expertos de cada grupo, como por ejemplo se consultó a la doctora Mónica Moraes eh, para las palmeras. Para el análisis de datos, se determinó la abundancia y diversidad expresada en número de familias, géneros y especies presentes de cada parcela y en todo el área de estudio. Se hizo un análisis de similitud de composición florística, se determinó parámetros absolutos y relativos de abundancia, frecuencia y dominancia, se calculó el índice de valor de importancia, IVI, expresado en porcentajes por cada tipo de bosque, y se analizó los datos numéricos de altura y de diámetro en los árboles y se elaboraron histogramas que reflejan las estructuras totales del bosque. Mucho. En resultados, se encontró que en el palmar del pantano se evaluaron 627 individuos, 103 especies, 79 géneros y 45 familias. El palmar presenta un área basal promedio de 48.3 metros cuadrados por área y 2.090 individuos por hectárea. Por otro lado, en el bosque de llanura se evaluaron 850 individuos. El bosque de llanura presenta más individuos que el palmar. 140 especies, igual hay diferencia, 104 géneros y 50 familias. Este presentó un área basal promedio de 39 metros cuadrados por hectárea y 2.863 individuos por hectárea. En este cuadro podemos ver la diversidad, densidad y variables dendrométricas en el sector de la laguna Chalalán, donde significativamente es mayor en el bosque de llanura.
En la composición florística del palmar del pantano se encontró que Mauritia flexosa, que es la palmera real, tiene un 25,8% de IBI, o sea que es muy importante ecológicamente. Y estas son todas las especies de importancia ecológica. En las familias, la de mayor importancia ecológica son Arecasia, Lectidaceae, Melastomataceae, entre otras. Y las familias con mayor riqueza dentro del palmar del pantano son Arecasia, Fabacia, Moeracia, Anonacia y entre otras. En el palmar vemos que son muy importantes las Arecacias, tanto en, en importancia ecológica, en riqueza y en IBI de las especies. La composición florística del bosque de llanura. Aquí podemos ver las especies con mayor porcentaje de IBI. En este caso es Iriartea deltoidea, que igual es una palmera. Y las familias de mayor importancia ecológica también son las Arecacias, Moracia, Lauracia, Fabacia, entre otras. Y las familias con mayor riqueza, en este caso Fabacia, y luego sigue Arecacia, entre otras. La similitud florística a nivel de especies entre ambos tipos de formaciones es muy baja, menor al 34%. La composición florística entre el bosque de llanura y el bosque del palmar del pantano se complementan. Tienen una diferencia del 58% a nivel de especies, 48% a nivel de género y 15,8% en familias. Ambas formaciones presentan 50 especies en común. La llanura registró 90 especies exclusivas para este tipo de formación y el palmar 53 especies. El bosque amazónico preandino de llanura es relativamente bien conocido, pero la novedad de este artículo constituye en el palmar del pantano, que viene a ser el primer reporte de la diversidad, estructura y composición florística de este tipo de vegetación. La estructura y composición florística presentan grandes diferencias entre el bosque de llanura y el palmar del pantano, siendo el palmar considerablemente menos diverso, pero aún así puede considerarte a estos palmares un bosque diverso, ya que posee una gran cantidad de especies, a pesar de que se creía que solo tenía a la palmera real. Aunque la diversidad de especies y géneros en el palmar del pantano representan 2/3 de la diversidad encontrada en el bosque de llanura, se puede afirmar que en los palmares del pantano, la palma real, Mauritia flexuosa, está acompañada de muchas otras especies y géneros de árboles, arbolitos, lianas y hemiepífitos. Esto es algo nuevo que recién estamos conociendo. Muchas gracias.